A menudo se ve a los jueces como figuras imparciales y carentes de emociones que defienden la ley e imparten justicia. Pero detrás de la toga también son seres humanos con sentimientos y empatía. A veces tienen que enfrentarse a casos horribles, y en raras ocasiones, los jueces rompen a llorar tras condenar a cadena perpetua a un delincuente, mostrando así su vulnerabilidad y compasión. En este vídeo echaremos un vistazo a algunos jueces que lloraron tras dictar cadena perpetua. Juez Nancy Margaret Russo, y creo que debería reconocérseles más la dificultad de lo que hacen. Y lo mismo al Estado. A la defensa, esto es igualmente difícil para ustedes. En este trágico caso, Larissa Rodríguez y su novio, Christopher Rodríguez, estaban implicados en la desafortunada muerte de Jordan, el hijo de 5 años de Larissa. Sin embargo, el proceso judicial dio un giro sorprendente cuando ambos acusados decidieron declararse culpables de un cargo menor de homicidio involuntario. El desgarrador descubrimiento que condujo a este calvario legal fue la recuperación de los restos de Jordan, que aparecieron enterrados en el patio trasero de una residencia de Cleveland. La confirmación de la identidad del niño corrió a cargo de la oficina del médico forense del condado de Cuyahoga y fue especialmente angustiosa, dado que Jordan era un niño con discapacidad intelectual cuya desaparición se había denunciado. Según el comunicado oficial de la oficina del médico forense, el cuerpo de Jordan fue localizado dentro de bolsas en una tumba de la propiedad. Sin embargo, es esencial señalar que, a pesar de las desgarradoras circunstancias, no había signos de desmembramiento, que suele ser un aspecto aún más espeluznante de estos casos. El fiscal encargado del caso, Brian Murphy, explicó durante una vista judicial que el prematuro fallecimiento de Jordan se debió a que su madre, Larissa Rodríguez, no buscó el tratamiento médico necesario que podría haberle salvado la vida. A pesar de que era evidente que necesitaba tratamiento médico de inmediato, la señora Rodríguez no lo buscó, dijo Murphy. El niño murió como consecuencia de su indiferencia. Esta revelación arrojó luz sobre las angustiosas circunstancias que rodearon el fallecimiento del niño. En los procedimientos judiciales que siguieron, Larissa Rodríguez, de 34 años, compareció ante el Tribunal Municipal de Cleveland, donde se le impuso una fianza de $1 millón por un cargo de asesinato. La detención de Larissa Rodríguez se produjo después de que un chivatazo llegara a las autoridades, llevándolas a investigar el grave descubrimiento de que ella y su novio, Christopher Rodríguez, supuestamente habían enterrado al niño en su propio patio. Después de que Larissa Rodríguez se declarara culpable, el fiscal del estado compartió más detalles inquietantes durante el proceso judicial. Jordan, su hijo pequeño, tuvo un comienzo en la vida especialmente difícil, ya que nació sorprendentemente 26 semanas antes de tiempo. Esta prematuridad extrema significaba que Jordan se enfrentaba a importantes problemas de salud y no hablaba, lo que le hacía especialmente vulnerable. El día que ocurrió el suceso, Larissa y su novio, Christopher Rodríguez, se despertaron con un horrible descubrimiento. Jordan estaba sin vida. Lo que siguió fue una respuesta impactante y desgarradora. En lugar de buscar ayuda inmediata o avisar a las autoridades, tomaron la incomprensible decisión de enterrar a Jordan en el jardín de su casa. Los detalles que rodearon el entierro de Jordan no hicieron sino aumentar el horror de este caso. Su pequeño cuerpo, víctima ya de un comienzo tan duro, fue enterrado en una tumba de apenas 1,2 por 1,2 metros. Larissa y Christopher lo envolvieron en mantas y bolsas de basura, ocultando la horrible verdad de su prematura muerte. El hallazgo de los restos de Jordan se produjo gracias a un chivatazo de una fuente inesperada. El hermano de Christopher, que en aquel momento prestaba servicio militar en Pakistán. La llamada desde el extranjero llevó a las autoridades a investigar más a fondo, lo que culminó en el espeluznante hallazgo detrás de la casa de la familia. Según la grabación de la llamada, me dijo que cuando llegué a casa, el niño ya estaba muerto, dijo la persona que llamó a un despachador. Me dijo que había pasado algo con uno de los niños y que no habían llamado a la policía. Básicamente, él y su novia enterraron al niño en el patio trasero. Aún más angustioso, un documento judicial indicaba que los restos de Jordan mostraban múltiples signos de maltrato, incluidas costillas rotas. Estas revelaciones ponen al descubierto una historia profundamente preocupante de malos tratos y abandono que Jordan sufrió antes de que su joven vida se viera trágicamente truncada. El fiscal del condado de Cuyahoga también afirmó que un trabajador de los servicios familiares había aceptado un soborno para mirar hacia otro lado, antes de la muerte del niño.
Larissa Rodríguez era madre de 9 hijos y tenía un historial muy preocupante de relaciones con las autoridades locales de bienestar infantil. A lo largo de los años, los trabajadores sociales han abierto un total de 3 investigaciones sobre acusaciones de negligencia o abuso que la implican, según una portavoz del condado de Cuyahoga. Cuando los funcionarios allanaron su casa, sacaron del hogar a 4 de los hijos de Larissa Rodríguez y los colocaron en hogares de acogida de emergencia. Las edades de estos niños oscilan entre los 16 meses y los 12 años, según Mary Louise Madigan, la portavoz del condado. En una sentida declaración a los periodistas, la hermana de Larissa Rodríguez, Ana Rodríguez, alegó que Larissa había maltratado al niño, Jordan. Ana Rodríguez afirmó que se había puesto en contacto con las autoridades de bienestar infantil en múltiples ocasiones para denunciar estos hechos, pero que los casos se cerraron finalmente sin resolución. Ese niño estaba enfermo, tenía necesidades especiales, era prematuro, necesitaba ayuda, y lo único que hicieron fue pegar a ese niño, declaró Ana Rodríguez. Antes de dictar sentencia contra Christopher Rodríguez, la juez Russo se mostró especialmente emotiva al reflexionar sobre el caso, luchando a veces contra las lágrimas. En 22 años, nunca he mostrado emoción, dijo. Esta es una de las peores cosas que he visto en mi vida. No haces más que tener bebés, sin tener en cuenta su propósito en la vida. Ni siquiera les oí decir que lo sentían. Estos crímenes fueron horribles. Abusaron de este niño. Pues William Atkinson no conocía a la familia, no tenía ninguna conexión. En este caso, David Meyer fue declarado culpable de causar la muerte de 2 personas inocentes, Rebecca Pennenberg, de 44 años, y su hija de 18 años, Raelia Pennenberg. Este desgarrador suceso tuvo lugar el 17 de agosto de 2017, dejando a una comunidad conmocionada y de luto. La madre y la hija caminaban por French Road en Lawrence cuando ocurrió la tragedia. David Meyer estaba bajo los efectos del alcohol y las atropelló. Los registros judiciales revelarían más tarde que su nivel de alcohol en sangre era casi 3 veces superior al límite legal en el momento del accidente. Las acciones de Meyer aquel fatídico día fueron catastróficas. Bajo los efectos del alcohol, cruzó la línea central de la carretera, un error crítico que provocó la colisión con Rebecca y Raelia Pennenberg. El impacto del choque fue devastador, con la pérdida inmediata de 2 vidas inocentes. Las consecuencias jurídicas de esta tragedia fueron igualmente profundas. David Meyer fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio en relación con la muerte de la madre y la hija de las Pennenberg. El peso de sus actos cayó sobre él cuando el juez William Atkinson presidió el caso y pronunció el veredicto. Durante la sentencia, el juez Atkinson se emocionó y lloró. En sus propias palabras, no gastaré ni un céntimo en apoyar a la industria del alcohol. Estoy harto de una sociedad, y más aquí, en el estado de Wisconsin, a la que le han lavado el cerebro haciéndole creer que necesita el alcohol para disfrutar de la vida. Durante la vista de sentencia, muchas personas dieron un paso al frente para expresar sus sentimientos, todos ellos instando al juez del Tribunal de Circuito William Atkinson a imponer una pena de prisión considerable en el caso de David Meyer. Una mujer que leyó una declaración de los padres de Rebecca Pennenberg dijo: «Vi a mis bebés allí tendidos con sus cuerpos rotos e irreconocibles. Parecían muñecas de trapo. Esto es algo que ningún padre debería tener que ver. No hicieron nada malo y nos los arrebataron tan rápidamente». Meyer se había declarado inocente en junio de ese año, reconociendo su culpabilidad en 2 cargos de homicidio, por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol. En particular, otros 2 cargos de homicidio, relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, fueron retirados posteriormente, como parte del procedimiento judicial. El fiscal del condado de Brown, David Lasse, que desempeñó un papel fundamental en la acusación, recomendó una pena de 22 años de prisión para Meyer. Lasse subrayó la importancia crítica de enviar un mensaje firme a la opinión pública sobre la inequívoca intolerancia de la conducción bajo los efectos del alcohol y las graves repercusiones que la acompañan. Lasse aportó un punto de vista especialmente interesante sobre esta tragedia. El día del incidente, a Meyer le habría costado apenas $25 optar por una opción responsable y llamar a un Uber o a otro conductor designado. Sin embargo, optó por el camino de la irresponsabilidad, tomando una decisión calificada de egoísta e imprudente. Además, Lasse llamó la atención sobre la condena previa de Meyer por conducir ebrio, que se remonta a 1998. Esta condena anterior reforzó aún más la idea de que en este caso estaba justificada una pena severa, para enviar un mensaje, no solo al infractor,
sino también para servir de duro recordatorio a los demás sobre las graves consecuencias de conducir en estado de embriaguez. Durante la vista de sentencia, la sala se llenó de emociones encontradas. Mientras que muchos pedían una pena de prisión considerable para David Meyer, también hubo varias personas que hablaron en defensa de su carácter y ofrecieron una perspectiva diferente de la situación. Una de las personas que salió en defensa de Meyer fue un antiguo compañero de trabajo llamado David Jacopovich. Jacopovich describió a Meyer no solo como un supervisor, sino como una persona trabajadora y compasiva. Según Jacopovich, Meyer se preocupaba mucho por el bienestar de sus trabajadores y la confianza de estos en él era inquebrantable. Jacopovich llegó a decir que confiaba en Meyer con su vida. Esta perspectiva arrojó luz sobre otra faceta de David Meyer, una faceta que sus compañeros de trabajo y amigos habían llegado a conocer a lo largo de los años. Otra voz convincente en favor de Meyer era la de un hombre que le había conocido a través de Alcohólicos Anónimos, un programa al que Meyer se había unido tras salir de la cárcel bajo fianza. Este hombre compartió que la historia de Meyer, aunque sin duda trágica, había servido como fuente de inspiración para él y para otros que luchaban contra problemas relacionados con el alcohol. El viaje de Meyer hacia la recuperación le proporcionó un rayo de esperanza y una razón para seguir luchando por la sobriedad total, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la redención y el crecimiento personal eran posibles. El propio David Meyer aprovechó la oportunidad para dirigirse a la sala, aunque brevemente. En un momento sombrío, expresó su profundo arrepentimiento por sus actos y las devastadoras consecuencias que habían causado. Dejó claro que asumía toda la responsabilidad de la tragedia que se había desencadenado. Las palabras de Meyer estaban cargadas de remordimiento y reveló un profundo deseo: poder cambiar de lugar con las mujeres que perdieron la vida trágicamente. Era un sentimiento conmovedor y sincero, que reflejaba la gravedad de la situación y la pesada carga de culpabilidad que arrastraba. Finalmente, el tribunal condenó a David Meyer a 10 años de prisión por cada cargo. Las condenas son concurrentes, lo que significa que las cumplirá al mismo tiempo. Durante la sentencia, la carga emocional del caso se hizo evidente, ya que el juez William Atkinson, que presidía el proceso, estaba visiblemente conmovido. En 2 ocasiones distintas, rompió a llorar mientras se dirigía a la sala. Compartió una perspectiva profundamente personal, diciendo que no podía ni empezar a imaginar la angustia de no poder volver a casa con su propia esposa e hija. En esos momentos, dejó claro que las acciones de Meyer no solo habían dado lugar a una sentencia judicial, sino que también habían infligido profundas heridas emocionales a otra familia. En sus declaraciones, el juez Atkinson reconoció las limitaciones del sistema judicial. Reconoció que ninguna pena de prisión podría borrar realmente la profunda pérdida sufrida por la familia Pennenberg, así como por sus amigos y seres queridos. Tras la sentencia, Robert Kusow, primo de Rebecca Pennenberg, expresó la decepción de la familia por la duración de la condena de Meyer. En sus propias palabras: ninguna decisión va a traer de vuelta a Rebecca y Raelia, pero estamos muy decepcionados por el hecho de que la sentencia sea concurrente y no consecutiva. Eso no es apropiado, no por quitar 2 vidas. Este sentimiento muestra claramente que la familia estaba dolida y que querían un castigo que creían que se ajustaría más adecuadamente a la magnitud de su pérdida. La declaración de los padres de Rebecca Pennenberg hablaba del dolor duradero de la familia. Ella dijo: «Tenemos que tomar la carretera francesa, por lo que se nos recuerda la escena del accidente todos los días», decía la declaración. «Lo sentimos por su familia, la de Meyer, pero aún le tienen. Nos condenaron a cadena perpetua sin despedidas». Jueza Jennifer Dorough, para identificar a cada uno de sus alumnos. El incidente que premeditó esta sentencia ocurrió en una fría y soleada tarde de domingo, el 21 de noviembre de 2021, mientras la ciudad de Waukesha, Milwaukee, celebraba su desfile anual de Navidad. El desfile era una ocasión festiva y alegre, con bandas de música, equipos de baile, carrozas y Papá Noel. Mucha gente se alineó en las calles para ver el desfile y disfrutar del espíritu navideño. Sin embargo, el ambiente festivo se vino abajo cuando un hombre llamado Darrell Brooks Jr., que en aquel momento tenía 40 años, embistió con su todoterreno Ford Escape rojo a la multitud de asistentes al desfile, atropellando e hiriendo a decenas de personas y matando a otras 5. El incidente se produjo poco después de que Brooks mantuviera una acalorada discusión con su exnovia, que había llamado a la policía por haberla atropellado supuestamente con su coche. Según el Departamento de Policía de Waukesha, Brooks atravesó deliberadamente las barricadas policiales y se adentró en el recorrido del desfile, sin dar muestras de aminorar la marcha o detenerse. El jefe de policía, Dan Thompson,
declaró en rueda de prensa que no se trataba de un accidente, sino de un acto de violencia intencionado. También dijo que Brooks tenía un historial delictivo que incluía cargos por agresión, maltrato doméstico y evasión de fianza. Golpeó indiscriminadamente a personas, bailarines, músicos, niños y ancianos que participaban en el desfile o lo contemplaban. La policía acudió rápidamente al lugar y persiguió a Brooks y consiguieron detenerlo y arrestarlo a pocas manzanas del incidente. Las secuelas del incidente fueron devastadoras. 6 personas perdieron la vida como consecuencia de las acciones de Brooks. Fueron identificadas como Virginia Sorenson, 79, Liana Owen, 71, Tamara Durand, 52, Wilhelm Hospel, 81, Jane Coolidge, 52, y Jackson Sparks, de 8 años, que marchaba con su equipo de béisbol. Las ancianas eran todas miembros del grupo Dancing Grannies, un grupo de baile local que actuaba en diversos eventos. Sus seres queridos las describen como personas amables, generosas y amantes de la diversión, a las que les gustaba bailar y repartir alegría. Además de las 6 víctimas mortales, 48 personas resultaron heridas en el siniestro, algunas de ellas de gravedad. Entre los heridos había 18 niños, algunos de apenas 3 años. Fueron trasladados a varios hospitales para recibir tratamiento. Algunos sufrían fracturas óseas, lesiones internas, traumatismo cráneoencefálico y daños en la médula espinal. Algunos necesitaron cirugía y cuidados intensivos. Durante el incidente, el jefe Thompson mencionó que un agente de policía efectuó un disparo en un intento de detener al conductor, pero dejó de disparar debido al riesgo de herir a otras personas o al conductor. En ese momento, Darrell Brooks Jr. tenía 2 causas penales abiertas en el condado de Milwaukee, que arrojaban luz sobre sus problemas legales anteriores. En una de ellas, archivada el 5 de noviembre, se le imputaban varios cargos, entre ellos resistencia u obstrucción a la autoridad, imprudencia temeraria, alteración del orden público, evasión de fianza y lesiones. En particular, los registros indican que se pagó una fianza de $1,000 en efectivo por este caso, lo que pone de relieve los recientes acontecimientos legales que condujeron a este trágico incidente. En el otro caso, presentado en julio de 2020, Brooks fue acusado de imprudencia temeraria y posesión ilegal de un arma de fuego. Estos asuntos legales previos plantean preguntas sobre sus antecedentes y posibles motivaciones detrás de los impactantes eventos que se desarrollaron en Waukesha. Vale la pena señalar que, más allá de su historial legal, Brooks se había identificado en un perfil de redes sociales, ahora eliminado, como un artista de grabación de hip hop underground, que actuaba bajo el nombre de Math Boy Fly. Este detalle, aunque aparentemente sin relación con el incidente, permite vislumbrar su vida personal y sus intereses. Las secuelas del incidente fueron profundamente desgarradoras, según relató un testigo a la cadena de televisión Fox 6 de Milwaukee. El todoterreno arrolló a un grupo de bailarinas de entre 9 y 15 años. Su descripción de la respuesta inmediata capta la conmoción y el caos que se produjeron. Silencio inicial, seguido de gritos, gente que se apresura a ayudar y otros que comprueban frenéticamente cómo están los heridos. Las desgarradoras imágenes difundidas en las redes sociales mostraban a pequeños grupos de personas rodeando a las niñas heridas, con pompones blancos esparcidos por todas partes, lo que sirvió de trágico y conmovedor recordatorio de las vidas inocentes afectadas por este devastador incidente. El alcalde Sean Reilly expresó que se trataba de un momento traumático para la ciudad y expresó su más sentido pésame a todos los afectados por este acto sin sentido. Un sacerdote católico, junto con varios feligreses y escolares de las escuelas católicas de Waukesha, también se vieron envueltos en el caos. Chris Germain, copropietario del estudio Aspire Dance Center, declaró que en el desfile participaban unas 70 personas, desde niños de apenas 2 años, que eran arrastrados en carros, hasta adolescentes de más edad. Germain dirigía a su grupo cuando, de repente, se percató de que un todoterreno granate pasaba a toda velocidad junto a ellos, ajeno a la alegre ocasión que se estaba desarrollando. En una respuesta rápida y heroica, Germain, cuya hija de 3 años formaba parte del desfile, entró en acción. Salió inmediatamente de su vehículo y puso a salvo a las niñas que iban con él, protegiéndolas del peligro. Actos de valentía y desinterés como este, ante el peligro, a menudo surgen como faros de esperanza en medio de la tragedia. Todo el incidente ha suscitado una respuesta nacional, y el presidente Joe Biden se ha referido personalmente a la situación. El presidente Biden transmitió que él, junto con su familia, tiene presentes en sus pensamientos y oraciones a quienes están sufriendo como consecuencia de este incidente. Es un recordatorio de que este tipo de sucesos, incluso cuando son localizados, resuenan a una escala más amplia, afectando no solo a una comunidad, sino a la nación en su conjunto.
El presidente fue informado de los acontecimientos por sus ayudantes, que subrayaron la gravedad de la situación. Según dijeron, la Casa Blanca está siguiendo de cerca la situación en Waukesha y nuestros corazones están con todos los afectados por este terrible incidente. Nos hemos puesto en contacto con los funcionarios estatales y locales para ofrecer todo el apoyo y la asistencia que sea necesaria. Esta es una tragedia indescriptible que nos afecta a todos mientras trabajamos para superar 2 años extremadamente difíciles y reanudar nuestras apreciadas tradiciones navideñas, dijo en un comunicado el ejecutivo del condado de Waukesha, Paul Farrow. Antes de dictar la sentencia contra Brooks, la juez de circuito del condado de Waukesha, Jennifer Dorow, expresó lo emocionalmente difícil que era este caso, describiéndolo como desgarrador y diferente a todo lo que había vivido antes. Rompió a llorar mientras reflexionaba sobre el juicio y dijo que era difícil no sentirse profundamente afectada por lo que había presenciado. Son imágenes que francamente no me dejaban dormir, que veía una y otra vez. Ahora entiendo por qué una de las chicas llamó a su tía y le dijo: «Todo mi equipo está muerto», porque eso es lo que parecía, añadió. Fue horroroso. No se trataba de una persona aislada que él pudiera alegar no sabía que había atropellado a alguien, dijo. Se trataba de atropellar a gente. Brooks fue condenado a cadena perpetua por cada una de las 6 personas que mató, más otros 1067 años simbólicos por los otros 70 cargos a los que se enfrentaba. También dijo: «Francamente, Sir Brooks, nadie está a salvo de usted. Esta comunidad solo puede estar segura si usted está entre rejas el resto de su vida». Dejó un camino de destrucción, caos, muerte, lesiones y pánico al atravesar con su coche unas 7 manzanas del desfile de Navidad. Durante sus observaciones previas a la sentencia, Brooks se mostró inquieto, lo que llevó a la señora Dorow a pedir a los alguaciles que lo trasladaran a otra sala donde pudiera participar por vídeo. En ese momento, permaneció inmóvil con su atuendo carcelario y esposado, mientras ella anunciaba las sentencias. Las víctimas de Brooks exigieron la condena más dura posible durante una vista celebrada el martes. Chris Owens, cuya madre fue una de las víctimas mortales, se dirigió directamente a Brooks, diciendo: «Todo lo que pido es que te pudras, y que te pudras despacio». Antes de recibir su sentencia, Brooks se dirigió al tribunal y reveló que lleva luchando contra una enfermedad mental desde muy joven. Ofreció su primera disculpa a las muchas personas que resultaron heridas o perdieron a seres queridos durante el incidente. Durante sus declaraciones, que se prolongaron durante más de 2 horas, Brooks explicó que había crecido en un entorno difícil, sin padre, en la pobreza y a menudo pasando hambre en edificios de apartamentos infestados de ratas y bichos. Brooks se representó a sí mismo durante el juicio. Su madre y su abuela intentaron convencer al juez Dorow de que lo internara en una institución psiquiátrica en lugar de enviarlo a prisión. Su abuela, Mary Edwards, afirmó que Brooks padecía trastorno bipolar desde los 12 años y que este trastorno contribuyó a sus acciones durante el incidente del desfile. Su madre, Dawn Woods, instó al juez a garantizar que Brooks recibiera tratamiento para sus problemas de salud mental mientras estuviera en prisión. La juez Dorow no estuvo de acuerdo con la afirmación de que Brooks padecía una enfermedad mental. Citó las conclusiones de 4 psicólogos que le habían evaluado a principios de año, que indicaban que no padecía ninguna enfermedad mental, sino más bien un trastorno antisocial de la personalidad. Jueza Michelle Cisco. Antes de que ella falleciera de esta tierra, fue su absoluta y cruel traición. El 18 de marzo de 2018, en Riverview, Florida, Ronnie O'Neill III, de 29 años, disparó fatalmente a su exnovia, Kenyatta Barron, de 33 años, y mató a hachazos a su hija de 9 años, Ronnie Bella O'Neill, con un hacha. También apuñaló a su hijo de 8 años, Ronnie O'Neill IV, que sobrevivió y dijo a los detectives: «Mi padre disparó a mi madre», antes de ser trasladado a un hospital local. Alrededor de las 11:43 de la noche, hora de verano del este, la oficina del sheriff del condado de Hillsborough recibió una desgarradora llamada de emergencia al 911. La persona que llamó era una mujer desconocida. La persona que llamaba era una mujer desconocida, que ahora se cree que era Kenyatta. En el fondo de la llamada se oía una voz masculina, llena de angustia y miedo. Esta voz masculina exclamó con urgencia: «¡Me ha matado!» y suplicó a la persona al otro lado de la línea: «No salgas, llama al 911 ahora». Estas escalofriantes palabras sacudieron los oídos de la operadora, ya que dejaban entrever una grave situación. Entonces, la llamada al 911 terminó abruptamente, dejando al operador y a las autoridades con una inquietante sensación de urgencia e incertidumbre. ¿Qué acababa de ocurrir en aquella casa?
quiénes eran las personas implicadas y qué había provocado una petición de ayuda tan desesperada. Solo 8 minutos más tarde, a las 23:51, se recibió una segunda llamada al 911. Esta vez era un hombre. Esta vez era un hombre el que llamaba, con la voz temblorosa, por una mezcla de terror y confusión. Afirmaba haber sido atacado por lo que denominaba, inquietantemente, demonios blancos. En su estado frenético, acusó a Kenyatta, a quien se refería como Keke en la llamada, de intentar matarle y afirmó conmocionado: «Acabo de matarla». El hombre que llamó, identificado más tarde como Ronnie III, dio valientemente la dirección de su casa durante esta caótica llamada. Los agentes de la policía local acudieron rápidamente a la dirección facilitada por Ronnie III. Cuando llegaron al lugar a las 23:49 horas, descubrieron a una mujer, identificada posteriormente como Kenyatta, inconsciente en el patio de la casa. Ronnie, el padre de esta desgarradora historia, apuñaló brutalmente a su propio hijo, infligiéndole graves heridas que dejaron al joven luchando por su vida. Pero el horror no acabó ahí. Ronnie, al parecer movido por un impulso siniestro, prendió fuego a la casa familiar. Milagrosamente, a pesar de sufrir heridas de arma blanca y quemaduras, el hijo de Ronnie consiguió escapar de la casa de los horrores, en Limas. Desorientado y con un dolor atroz, pidió ayuda a las fuerzas del orden. Cuando le encontraron, dijo a un detective: «Mi padre disparó a mi madre». Estas palabras pondrían en marcha una angustiosa investigación sobre los acontecimientos que se habían desarrollado aquella fatídica noche. Las acciones de Ronnie y no terminaron con la huida de su hijo. Cuando se enfrentó a la policía, se resistió al arresto con una intensidad que no hizo sino aumentar el horror de la situación. Los agentes de la ley se vieron obligados a utilizar una pistola eléctrica para someterlo y controlarlo. Dentro del coche patrulla, Ronnie III hizo declaraciones inquietantes e incomprensibles, refiriéndose a su compañero fallecido, Kenyatta, como el diablo, y haciendo afirmaciones desconcertantes sobre los hijos del diablo, una referencia inquietante y enigmática que dejaría a los investigadores profundamente preocupados. El proceso judicial no tardó en ponerse en marcha, y Ronnie III tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus atroces actos. Ingresó en la cárcel del condado de Hillsborough, donde esperó el juicio que determinaría su destino. Al iniciarse el juicio, el 16 de junio de 2021, quedó claro que este caso se caracterizaría por su complejidad y tragedia. Ronnie III, quizá impulsado por una mezcla de desesperación y desafío, decidió representarse a sí mismo ante el tribunal junto con su abogado. Esto significaba que asumía la difícil tarea de interrogar a su propio hijo, Ronnie IV, que había aceptado valientemente declarar como testigo de la acusación. Durante todo el juicio, Ronnie III mantuvo que su hijo mentía a los investigadores sobre la noche en cuestión. Ronnie III le preguntó: «¿Te hice daño aquella noche del incidente?» Y el chico respondió: «Sí». Ronnie III le preguntó entonces: «¿Cómo te hice daño?» Y el chico respondió: «Me apuñalaste». Al principio, sus abogados hicieron un gran esfuerzo para argumentar que actuó en defensa propia. Trataron de invocar la ley de Florida de Stand Your Ground, que permite a las personas usar la fuerza mortal en defensa propia sin obligación de retirarse. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron frustrados, ya que el juez Michel dictaminó que Ronnie III no podía acogerse a la defensa de Stand Your Ground en su caso. Avanzamos rápidamente hasta el 21 de junio de 2021, cuando el juicio de Ronnie III concluyó con un veredicto que se esperaba bastante justo. Fue declarado culpable de múltiples cargos graves, incluidos 2 cargos de asesinato en primer grado, derivados de las trágicas muertes de su esposa y su hijo, un cargo de intento de asesinato en primer grado por el brutal ataque a su hijo superviviente, 2 cargos de abuso infantil con agravantes por el atroz maltrato de sus hijos, un cargo de incendio provocado relacionado con el fuego que provocó en su casa y un cargo de resistencia a un agente de la ley durante su detención. Posteriormente, el 23 de julio de 2021, Ronnie III se enfrentó a la fase de sentencia de su juicio. El resultado fue muy severo. El juez le impuso 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, junto con 90 años adicionales de cumplimiento sucesivo. Esto significaba que Ronnie III pasaría el resto de su vida entre rejas, sin esperanza alguna de recuperar la libertad. Durante la vista de sentencia, la juez Michelle Cisco, con casi 2 décadas de experiencia en el banquillo, ofreció sus conmovedoras reflexiones sobre el caso. Dijo que era el peor caso que había visto en su larga y distinguida carrera. El fiscal Andrew Warren
se hizo eco de sus sentimientos y describió los crímenes como uno de los actos más crueles y despiadados jamás presenciados en la comunidad. La juez Sisko se emocionó hasta las lágrimas mientras dictaba sentencia contra O'Neill al describir los horribles detalles de sus crímenes. Dijo que su hija, que tenía parálisis cerebral, sabía que estaba siendo traicionada por su padre de la forma más cruel y que su hijo, que sobrevivió al ataque, tuvo que testificar contra él ante el tribunal. También dijo que los gritos de su novia antes de morir eran el sonido de alguien que sabe que su muerte es inminente. No hay forma de que cualquier persona con algún sentimiento pueda haber presenciado o visto las fotos de lo que ocurrió esa noche y no estar atormentado el resto de su vida. Sé que yo lo estaré. Durante el resto de mi vida me atormentará lo que vi, dijo la juez Sisko a la sala. También dijo que el pequeño Ronnie testificó que todo lo que podía ver eran lágrimas saliendo de la cara de su hermana pequeña. En ese momento esa niña supo que estaba siendo traicionada de la forma más cruel, trágica y dolorosa. La juez continuó hablando de cómo nunca olvidará el sonido de los gritos de Kenyatta Barron, que fueron captados por el audio del 911 y reproducidos repetidamente en el transcurso del juicio. Le dijo a O'Neill que no tenía remordimientos, ni alma, ni conciencia, y que merecía el máximo castigo previsto por la ley. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para disfrutar de más contenidos como este.